Bueno, a continuación se va a hablar sobre las enzimas, las peroxidasas en animales y vegetales y sobre la polifenoloxidasa. Bueno, nuestro grupo está conformado por Diana Paula Vaca Pantoja y mi persona Juan Camilo Coyal Meses. Entonces, a continuación va a comenzar mi compañera a hablar. Esta práctica corresponde al laboratorio número 3 de bioquímica. Entonces, para empezar con el tema, tenemos que entender primero qué es un catalizador. Entonces, los catalizadores son una sustancia que disminuye la energía de activación y también en una reacción química para que se realice a mayor velocidad. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí la sustancia, tenemos al sustrato y tenemos el catalizador. Bien, tenemos que entender también la diferencia entre una enzima y una coenzima. Vamos a centrarnos más en la coenzima. Entonces, estas coenzimas van a servir como transbordadores del sustrato. También estas sirven como medios reciclables que transportan muchos sustratos de un punto de la célula a otro punto de la célula. Estas también van a aumentar el número de puntos de contacto, ¿no?, que hay entre un sustrato y la enzima, ¿no?, lo que aumenta esa afinidad que tiene de manera específica. Entonces, varias coenzimas también contienen restos de adenina y de restos de ribosa. Voy a poner un ejemplo con una de las vitaminas, en este caso la B, que estas son solubles en agua, ¿no? Entonces, lo que va a pasar aquí es que van a haber componentes importantes de numerosas coenzimas al ser estas solubles. En cuanto a la enzima, esta lo que va a hacer es inducir cambios recíprocos, ¿no?, en sus sustratos y aprovechan la energía de unión para facilitar la transformación de un sustrato a un producto, como lo vemos aquí en la imagen. Tenemos aquí la enzima, está el sustrato, después tenemos a la enzima, el sustrato, está el complejo, y esta enzima nos va a generar unos productos. Ya, bien, ahora sí. También tenemos que saber que la catálisis enzimática también está influida por factores como el pH y como la temperatura. Entonces, esta catálisis va a ser específica en el ácido base, ¿no? Entonces, se refiere a reacciones para las cuales los únicos ácidos o bases que participan son protones o iones de hidróxido. Entonces, esta velocidad de reacción es muy sensible, ¿no?, dependiendo de la concentración que nosotros suministremos. De protones o hidrógenos hidroxilo. Pero aquí nos dice que es independiente de las concentraciones de otros ácidos, ¿no?, que pueden ser donantes de protones o bases. También son receptores, ¿no?, receptores de protones presentes en la solución en un sitio activo. Bien, tenemos también otro factor que es la temperatura, ¿no? Entonces, aquí mencionamos a Emil Fischer, que él propone que la enzima y sus sustratos interactúan de forma compleja, ¿no?, enzima-sustrato, cuya estabilidad térmica es muchísimo más mayor que la propia enzima. Entonces, tenemos el sitio activo, los sustratos se van a acercar entre sí, se alinean y se optimizan con los cofactores. Entonces, aquí tenemos a los grupos prostéticos y cadenas laterales de aminoácidos. Entonces, estas cadenas van a participar en la catalización de la transformación de esos sustratos a productos. Entonces, bueno, ya tenemos a la enzima, tenemos a las catalasas, sabemos que estas tienen una importancia a nivel celular, entonces estas están en el control metabólico y también en esos fluidos intracelulares y extracelulares. Y volvemos a los aminoácidos. Aquí son hidrofóbicos, ¿no?, y estos lo que van a hacer es conformar canales que son estrechos, ¿no? Entonces aquí se permite que solo el agua, el peróxido de hidrógeno, moléculas pequeñas como el metanol, el etanol, el ácido nítrico, el fórmico, lleguen a ese grupo M y en esos puentes. También tenemos que diferenciar entre, bueno, aunque también se dice que todas las enzimas no son enzimas, sino que también hay enzimas que funcionan como proteínas. Entonces tenemos a las proteínas fibrosas. Estas, al ser insolubles en agua, son las que van a dar estructuras, ¿no?, y por lo tanto no son polares. Entonces aquí tenemos una proteína fibrosa. Y tenemos a las proteínas globulares. Estas sí son solubles en agua, no son estructuras no dan una estructura funcional, pero pueden ser
estas sí pueden ser enzimas, ¿no? Y sirven como catalizadores biológicos. Vemos que pues aquí está la diferencia entre una proteína fibrosa, que es de menor tamaño, y una globular, pero sin embargo vemos que esa fibrosa es la que da las estructuras. Entonces nosotros para la acción enzimática utilizamos el peróxido de hidrógeno en las muestras vegetales, ¿no? Entonces, bueno, hay varias enzimas que son capaces de degradar el peróxido de hidrógeno, y aquí pues son las catalasas, ¿no? Presentes, por ejemplo, en la papa o en el hígado de pollo. Entonces, las peroxidasas y peroxidoxinas. Entonces, en la acción de las catalasas ocurre como que esa transferencia, ¿no? De esos electrones entre dos moléculas del peróxido de hidrógeno, en la cual funciona como donador y la otra funciona como receptor de esos electrones. Aquí tenemos la molécula de peróxido. Y entonces también tenemos el mecanismo de reacción. Entonces, en este mecanismo de reacción, la catalasa lo que va a hacer es ser oxidada, ¿no? Por una molécula de este peróxido, y va a formar un intermediario llamado compuesto, ¿no? Entonces aquí tenemos el compuesto 1 y el compuesto 2. En el compuesto 1, que este se va a caracterizar por tener un grupo peroxilo, que es el 4, y también va a tener un radical catiónico de porfirina. En esta reacción se produce una molécula de agua. En la reacción 1 tenemos que el compuesto 1 es reducido por otra molécula, y el peróxido lo que hace es regresando a la catalasa, regresar a la catalasa a su estado inicial y produce agua, ¿no? En cuanto a la 2, al reaccionar con una molécula de peróxido de hidrógeno, forma el compuesto 3, que tiene un estado de oxidación de hierro 6, y el compuesto 2 y el compuesto 3 son inactivados catalíticamente. Entonces tenemos aquí a la enzima polifenoloxidasa, ¿no? Esta está muy presente, por ejemplo, en las frutas que tienden a decolorarse, ¿no? Un ejemplo es la manzana o también el aguacate, ¿no? Nosotros partimos un aguacate o un pedazo de manzana a la mitad, y al exponerla al ambiente lo que hace es tornarse de un color marrón. Entonces, lo que pasa aquí es que tenemos a la polifenoloxidasa, está el oxígeno presente, y esto va a dar la melanina, ¿no? La melanina o el color marrón. Entonces aquí tenemos también el ejemplo del aguacate, ¿no? Entonces tenemos un tipo de polifenol, que es el catecol, ¿no? Tenemos a la enzima, tenemos el oxígeno, la enzima es el polifenoloxidasa, y pues obviamente nos va a dar esa coloración que es como cafecita. Su actividad en presencia de oxígeno es la responsable del pardeamiento enzimático en los vegetales. En humanos es la responsable de la formación de pigmentos, tanto como el pelo y también como en nuestra piel. Bueno, en el segundo punto se intentó detectar la presencia de peroxidasas en tejidos vegetales. Bueno, en la primera muestra se tomó verdura sin macerar, ¿sí? En este caso cogimos la verdura de la papa y le agregamos el agua oxigenada. Bueno, lo que se pudo observar fue, bueno, como sabemos, las verduras contienen la enzima llamada peroxidasa, que catalizan la oxidación de varios fenoles donadores de electrones, pues en la presencia del peróxido de hidrógeno. Entonces, al hacer contacto, genera unos radicales libres que reaccionan entre sí, formando los dímeros. En este caso sería las moléculas de oxígeno. Bueno, al agregarle el agua oxigenada, lo que hace esta enzima pues, es separar el oxígeno del peróxido de hidrógeno, y así pudimos deducir pues, no, que la catalasa acelera el proceso de la reacción descomponiendo el agua oxigenada, y la apreciamos pues en el lento burbujeo que se produce con las muestras sin macerar de las verduras. Bueno, en el segundo punto agarramos las verduras maceradas,
que la podemos ver al lado derecho, y le agregamos el agua oxigenada. Bueno, al agregarle el agua oxigenada a la muestra de las verduras maceradas, pudimos observar que la liberación de oxígeno del agua oxigenada, gracias a la presencia de esta peroxidasa, fue mucho mayor, pues porque existe un mayor contacto físico de la enzima por la maceración de la verdura. Bueno, en cuanto al aumento y la disminución de temperatura, en cuanto a la actividad enzimática y en la peroxidasa de tipo, bueno, de las muestras de origen animal y vegetal, nosotros tomamos el hígado de pollo, tomamos la zanahoria y tomamos la papita, que estaba picada en trocitos. Entonces, después de que nosotros agregamos el peróxido de hidrógeno, nos dimos cuenta que la actividad enzimática era prácticamente nula, no había como que esa actividad de esa liberación de oxígeno. Entonces, al elevar la temperatura ambiente, pues esta aumenta la energía cinética de las moléculas. Ya tenemos a la cadena polipeptídica, lo que va a hacer es que se va a comenzar como a desplegarse y se va a desnaturalizar. Y va a haber una pérdida acompañante de la actividad catalítica, como nosotros podemos observar en el video. Aquí se puede observar que no hubo esa acción enzimática al agregar ese peróxido. Porque pues previamente hubo la desnaturalización por medio de la temperatura. Bueno, entonces después pasamos ya no decimos calor, sino que decimos frío. Aquí tenemos que sí hubo reacción, pero esta fue muchísimo más lenta que en las otras. Y también hubo menos vigorosidad, por ejemplo, en la del hígado, hubo menos vigorosidad. Bueno, aquí una vez que se alcanza altas o bajas temperaturas, puede provocar la degradación de la enzima con pérdidas irreversibles de su actividad. Entonces aquí tenemos la enzima peroxidasa, tenemos el complejo enzima-sustrato, aquí tenemos la molécula de fenol, la acción enzimática rompe el enlace y se libera la enzima, ¿no? Se liberan también los productos, pero pues ya no se liberan así súper rápido, sino que es más lenta la actividad. En cuanto al efecto del pH ácido y el pH básico, aquí vemos la muestra con limón, con las mismas otras muestras de origen vegetal, ¿no? Pues ya menciona la papa, la zanahoria, y el hígado, estas estaban molidas. Entonces, los grupos ácido-bácido adecuadamente posicionados para transferir protones o desde el intermedio del estado de transición y desarrollo, la mayoría de las enzimas intracelulares exhiben, ¿no?, una actividad óptima entre los valores de pH 5 y 9. Entonces, la relación de la actividad para la concentración es correspondiente a los iones de hidrógeno. Ahí podemos observar que pues también igualmente hay esa actividad enzimática, pero es muy lenta. Esa fue con el limón, y esta de aquí fue con el bicarbonato. Entonces aquí ya sería con base. Entonces la ganancia o pérdida de grupos cargados esencialmente afecta de modo adverso la unión al sustrato y por lo tanto pues retardará o se anulará esa catálisis, como podemos observar en el hígado, en la papa y en la zanahoria, que pues son casi, sí hay esa actividad enzimática, pero es muy lenta, muy lenta, a comparación de la primera experimentación que se hizo, ¿no? Solamente con las muestras que estaban a medio ambiente, que la actividad enzimática era súper rápida. En cuanto a la actividad de la vitamina C sobre la manzana, o bueno, más conocida también como el ácido ascórbico, tenemos que en una reacción de acción lo que va a pasar es que van a haber
esa manera de arrancar electrones, ¿no? Entonces, esto va a producir radicales libres, ¿no? Lo que va a generar un estrés oxidativo. En cuanto a esta, pues esta va a cumplir una función que es antioxidante, ¿no? Y lo que va a producir es una reacción inversa de reducción de limón en la manzana, haciendo pues que la manzana no tome esa coloración oscura, ¿no? De esta manera se hace una inactivación de la enzima. Bueno, ¿qué fue lo que pudimos evidenciar de la presencia de la reacción catalítica en las experiencias con nuestros tejidos animales y vegetales? Eh, Ante toda la experimentación, pues deducimos principalmente tres. Entonces, la primera, pues, es el comportamiento de la actividad enzimática después de cocer el hígado. La actividad de la enzima decrece a un ritmo rápido debido a la inactivación. Esto fue al aplicarle la eh, calor. Eh, entonces, se produce una desnaturalización de, de las proteínas y igualmente la actividad enzimática disminuye. Entonces, y en las muestras del hígado no cocinado no presentaban una inactivación rápida y es por eso pues, que la actividad enzimática decrece más lentamente. El segundo punto que evidenciamos fue al usar el hígado con la enzima, se pudo observar cómo esta enzima separó el oxígeno del agua y esto pues lo presenciamos pues en forma de un burbujeo. Y ahí se comprobó pues, que la enzima peroxidasa cumple la función de romper los enlaces del peróxido de hidrógeno. Y como tercer punto, con las diferentes reacciones se pudo observar cómo las enzimas se ven influenciadas por factores pues, como es la temperatura o el pH. Y pues así se tiene una aceleración de los procesos que fue notable en el pardeamiento de tipo enzimático en la fruta, en este caso que fueron las manzanas.